Bueno, entonces vamos a comenzar este estudio de mujeres en la Biblia y vamos a comenzar entonces con Eva, como he dicho hace un momento, y como introducción vamos a comenzar este estudio. Y es por eso que vamos a comenzar por la primera mujer que es mencionada en la palabra de Dios, y esta es Eva. Ya su nombre significa la madre de todos los vivientes. Eh, Vamos a ver cómo es la última creación de Dios, creada directamente de la mano de Dios, y vamos a ver la manera en que fue creada y por qué fue creada. Y sin duda, aunque tal vez eh, hemos oído de la creación de Adán y Eva, de Eva, ¿cierto? Tal vez no nos hemos sentado a meditar en la manera en que fue creada, por qué fue creada, ¿cierto? Y cómo esto también tiene una aplicación y una enseñanza especial para cada una de nosotras. Eh, bueno, vamos a estar también estudiando este acontecimiento que tal vez cuando hablamos de Eva no podemos dejar de hablar, que es la tentación y la caída de Adán y Eva, ¿cierto? Y finalmente vamos a hablar de las consecuencias que trajo a Eva específicamente el pecado, pero también la esperanza a la cual ella se aferró luego de darse cuenta, ¿cierto?, de que había pecado, de que estaba viviendo las consecuencias de ese pecado. Ella se aferra a una esperanza que también vamos a estar estudiando hoy. Ya, entonces vamos a comenzar con la creación de Eva. Y para eso les pido que con su Biblia vayamos allá a Génesis capítulo 2. Tenemos Génesis capítulo 1 con la creación de todas las cosas. Tenemos también en Génesis 1, nos menciona la creación del hombre, pero no en detalle. ¿Ya? Es en el capítulo 2 que se centra, ¿cierto? Todo el capítulo 2 en la creación del hombre de una manera más específica y donde también nos menciona en detalle la creación de la mujer, en este caso de Eva. Entonces allá Génesis 2 del 18 al 25 es donde encontramos este acontecimiento. Ya entonces vamos a leer del versículo 18 al 25. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Y la trajo al hombre, y dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ya, entonces, tenemos aquí la descripción o la historia de cómo Eva fue creada. Y vamos a hablar del propósito por el cual fue creada, porque es que la mujer es creada. Y tal vez como algo principal que encontramos en esta narración es la necesidad de Adán. Es decir, Eva es creada para poder cubrir una necesidad que Dios ve en Adán y que también Adán ve, ¿cierto? Para él. Es decir, él sabía que había una necesidad en su vida. Entonces, esto lo vemos en Génesis 2:18 y 20b.
ya es decir, no se halló ayuda idónea para él. ¿Y qué dice el Señor? No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer una ayuda idónea para él. Ya, entonces, en primer lugar podemos decir que la razón por la cual Eva fue creada fue para cubrir la necesidad de Adán, pero también para completar el diseño de Dios para la humanidad. ¿Ya? Y eso tal vez ahí tenemos que retroceder un poquito allá a Génesis 1, 27 y 28, cuando nos dice que Dios crea al hombre, aunque no vemos que aquí está el hombre y la mujer, dice, dice el versículo 28, y los bendijo Dios, a un plural, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces, en el versículo 28, ya había creado al hombre y a la mujer. Eva ya había sido creada, y Dios bendice a Adán y a Eva y les dice que fructifiquen y multipliquen, ¿cierto? Y llenen la tierra. Entonces, una de las razones también por la cual Eva fue creada es porque al complementarse con Adán, lograrían esto de la reproducción, es decir, de que juntos iban a poder llenar la tierra y dar lugar también a toda la humanidad. Por lo tanto, Eva era necesaria dentro del plan de Dios para toda la humanidad. Entonces, estos son los dos propósitos por los cuales Eva fue creada. Pero también vamos a ver cómo fue creada, la manera en que fue creada. Esto lo encontramos en Génesis 2:22. No sé si alguna puede abrir su micrófono y leer versículo 22. Dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, de la costilla del hombre, Dios hizo una mujer. Y la palabra acá hizo, es que Dios hizo, literalmente significa es que Dios construyó, que Dios formó. Dios mismo creó a la mujer. Y la mujer es la criatura de Dios que fue creada de una manera más particular que cualquier otra. ¿Por qué? Porque Dios la construye, Él mismo la construye, pero no de la nada, como hizo todo lo demás, ni del polvo, ¿cierto? Sino que fue creada a partir de carne y de hueso, ¿sí? ¿Me entienden? De Adán. Dios moldeó a Eva con atributos, características, tanto físicas como emocionales, psicológicas, ¿cierto? Perfectas para que se complementen con Adán y para completar el diseño de la humanidad, ¿cierto? De finalmente lo que era el matrimonio, la familia, la sociedad. Eva fue diseñada cuidadosamente, construida cuidadosamente por Dios, a partir de carne y hueso de Adán. El único ser directamente creado por Dios, y del tejido vivo de otra criatura. ¿Ya? Es por esto que Eva fue la encarnación viviente de la gloria de la humanidad. Adán era polvo refinado, ¿ya? Pero Eva era un refinamiento glorioso de la humanidad misma. Es decir, Dios crea a Adán como el representante de la humanidad, algo hermoso, perfecto, una anatomía, un propósito, pero de Adán, de este representante de la humanidad, crea a Eva de una manera especial como un refinamiento. ¿Ya? Y me gusta esto que dice un autor, ¿cierto? En un libro él dice que era el refinamiento glorioso de la humanidad misma, al ser creada de los huesos, de la carne de Adán, el representante de la humanidad. Por lo tanto, aquí ya vemos un cuidado especial de Dios en la creación, en la forma en que creó.
a Eva. ¿Ya? Y lo otro que vamos a ver en este punto es el diseño y el rol de Eva. Eva, al ser la primera mujer creada, es también la mujer que representa el diseño y el rol de todas las mujeres que vendrían luego de ella a la existencia, de ti y de mí. Y vamos a ver dos cosas que encontramos, una de ellas encontramos en este pasaje, que es la ayuda idónea. ¿Y sabes qué? Me encanta este título, me encanta este rol, este diseño de una ayuda idónea. La palabra ayuda allá, tanto en el versículo 18 como en el versículo 20, es ser. Esa es la palabra en el hebreo, es ser. ¿Y sabes qué? Esta significa, tiene la idea de una mano para ayudar a otra. Frecuentemente esta palabra es utilizada en el Antiguo Testamento en un contexto de necesidad, de socorrer a alguien. Eva viene como esta ayuda, como alguien que va a ayudar a Adán en una necesidad. Es una ayuda necesaria para Adán. Y ¿sabes qué? Me encanta, porque este es un título que también se le da al Señor, a Dios. Y abracer en el hebreo era utilizado también para referirse a Dios, como este ayudador. Ya en Salmos, quiero ir un poco más adelante, Salmos 54:4, nos dice, he aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Ya tenemos esta parte, Dios es el que me ayuda. Y cuando habla de que Dios es el que me ayuda, utiliza esta palabra, es ser, ayuda idónea. Es el que me socorre, el que suple una necesidad, el ayudador. Y Dios nos dio a nosotras esta característica de Él, marcada, importante. Tú vas a ser la ayuda idónea. Como yo soy el ayudador, tú serás esa ayuda idónea. Para Adán, pero en general esa es una característica. Ya tú no solamente vas a ser esa ayuda idónea para tu futuro esposo, sino que tú puedes ser ayuda en un trabajo, en un colegio, con tus amigos, amigas, en tu familia. Las mujeres tenemos esa característica por diseño de ser ayuda. Por lo tanto, tenemos este diseño, este rol de ayuda idónea. Y qué hermoso es saber de que es una característica que Dios nos ha dado que proviene de Él mismo. Él es el ayudador y Él nos ha hecho esa ayuda idónea. Y cuando hablamos de esa ayuda idónea, tiene que ver con esa ayuda precisa, exacta, que Adán necesitaría. Y todas nosotras somos esa ayuda precisa, necesaria, exacta para una persona. Y debemos deleitarnos en este diseño y debemos deleitarnos en este rol y procurar ser ayuda en donde estemos, con quien podamos. Pero también otro diseño, otro rol, que tal vez no lo encontramos en Génesis 2 de manera explícita, pero sí, gracias a toda la palabra de Dios, podemos ver que es parte de la enseñanza del Señor, es que nosotras debemos ser sumisas. Hablamos de la sumisión. ¿Ya? Y si podemos ir a Efesios 5, versículo 22, la que llegue allí puede abrir su micrófono y leernos el versículo. Yo, las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Sigo? No, está bien ahí. Sujetas, sumisas. Tal vez esta no es una palabra muy querida en estos tiempos, ¿cierto? ¿Cómo dicen hoy día las mujeres? No sumisa, no sumisa. Ellas no quieren someterse a nadie y se ve como algo malo. ¿Ya? Alguien que es sometido es alguien como que no tiene voluntad, ¿cierto? Pero la verdad es que la palabra del Señor nos enseña que la sumisión tiene relación con la obediencia.
ya una obediencia, pero que es voluntaria. Es decir, yo decido ponerme debajo de la autoridad de alguien. Ya no es alguien que me somete, no es alguien que me obliga a hacerlo, sino es algo que yo debo hacer voluntariamente porque entiendo que Dios desea que cumpla mi rol como una mujer que obedece al liderazgo de su esposo o del varón en general. ¿A qué voy con esto? Es decir, no solamente en el matrimonio, sino que la Biblia también nos enseña de que nosotras como mujeres debemos estar sujetas al liderazgo del varón dentro de la iglesia. ¿Ya? Por ejemplo, como siervas de Dios en medio de la iglesia, si tengo un líder en los jóvenes, un pastor, un diácono, debo someterme al liderazgo de esta persona y no tratar de tomar yo el control, sino que someterme a su liderazgo. Ahora, esto no nos anula, no significa que yo no pueda dar mi opinión, que yo no pueda aportar, porque somos ayuda, para eso estamos, para exhortar, para animar, para dar ideas, pero finalmente, quien tiene la última palabra y quien decide qué dirección podemos tomar como familia en cuanto al esposo, como iglesia, como ministerio, es el varón. Y es ahí cuando yo ya he dado mi opinión, en amor, ¿cierto? Con humildad, cuando yo he expuesto mis ideas, es ahí cuando el varón toma la decisión final que yo debo decidir voluntariamente obedecer al liderazgo del varón porque es el deseo de Dios para nuestra vida. ¿Ya? Y este es un mandato que encontramos dentro del matrimonio, pero también dentro de la iglesia local. Y sabes qué, podemos decir, bueno, Adán y Eva eran iguales. Y esto es importante. Los hombres con las mujeres son iguales. Sí, lo son. Intelectualmente como espiritualmente. Cuando hablamos de intelectualmente, es decir, tanto hombres como mujeres tenemos la capacidad de comprender las verdades de Dios, como otras cosas, como una carrera o en el trabajo. No es que, bueno, porque es hombre es más inteligente. Hay que, obviamente, eso no está bien. Incluso la palabra de Dios no nos enseña eso. Encontramos mujeres que son maestras de la escritura, al igual que los hombres. Por lo tanto, intelectualmente, ambos son iguales. Espiritualmente, la palabra de Dios también nos enseña que somos iguales. ¿Por qué? Porque todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y todos podemos alcanzar la salvación y una vida eterna por medio de la fe en Jesucristo, tanto hombres como mujeres. Por lo tanto, hombres y mujeres son iguales intelectualmente y espiritualmente. Pero sí hay diferencias. Hay cosas que son distintas en nuestro diseño, en cuanto a las emociones, en cuanto a nuestro propósito, a nuestro rol, ¿ya? Y ¿sabes qué? ¿Cómo es que nosotros podemos ser iguales, pero tener roles distintos? ¿Cómo es que me estás diciendo, Carla, que los hombres somos intelectualmente y espiritualmente iguales, pero finalmente yo debo someterme al liderazgo del hombre? Que el hombre es la cabeza y yo debo ponerme debajo del liderazgo del varón. ¿Sabes qué? Esto es algo que encontramos en las escrituras. Es posible de que dos personas sean completamente iguales, pero con roles distintos. Y principalmente nos enfocamos en la Trinidad. Tal vez lo has escuchado esto, tal vez no, y tal vez esto te pueda ayudar a comprender esto. Cuando hablamos de ser iguales en esencia en cuanto a la espiritualidad y a la intelectualidad, pero distintos en los roles. ¿Sabes qué? Jesucristo, sabemos que Él es el Hijo de Dios, es Dios mismo. El Padre y el Hijo son uno. Eso nos enseña la Escritura. Que Jesucristo es Dios encarnado. Son iguales. Pero tienen distintos roles. El Padre es el que envía al Hijo a esta tierra y el Hijo, al venir a esta tierra,
cumple la voluntad del Padre, se somete voluntariamente a la voluntad del Padre y obedece. Y Cristo lo deja claro y evidente a lo largo de los evangelios. Me gustaría que fuéramos a Juan, capítulo 10, no, perdón, Juan capítulo 5, versículo 30, y si alguien más puede ir a Juan capítulo 8, versículo 29. Entonces ahí Juan 5:30, ¿quién lo tiene? Que lo pueda leer, Juan 5:30. Pues ya lo leo. Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Él se somete a la voluntad del Padre. Se somete. Juan 8:29. ¿Puede leer Juan 8:29? ¿Yo? Ya. Porque Él me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Sabes que ellos eran iguales en esencia, iguales en valor, tanto el Padre como el Hijo son dignos de adoración, pero aún así tenían roles distintos. Y el Hijo se sometía a la voluntad del Padre, y el Hijo hacía lo que era agradable delante del Padre. El Padre era quien tenía la última palabra. El Padre dijo, ve a la tierra, Él vino a la tierra y se encarnó. El Padre dijo, debes morir, y Él murió. ¿Recuerdan cuando Él estaba allí orando y decía, Señor, si se puede pasar de mí esta copa, que yo no muera? Pero si esa es tu voluntad, bueno, que se haga tu voluntad y no la mía. Como hijas de Dios, tal vez solteras, ¿cierto? No tenemos un esposo a quien someternos, pero sí lo podemos relacionar con nuestro pastor, con nuestro padre, con nuestros padres, ¿cierto? También hay un llamado al sometimiento a nuestros padres, al liderazgo del varón en la iglesia, con nuestros líderes. Somos capaces de decir, de poder opinar, de poder dar nuestras ideas, de exhortar, de animar, pero una vez que ellos dicen, bueno, esto es lo que vamos a hacer, somos capaces de decir, ok, me someto, obedezco voluntariamente a lo que tú dices, porque entiendo que tú eres la cabeza, que tú eres el líder, o nos enojamos y peleamos y tratamos de hacerlo cambiar de opinión con palabras persuasivas, o confiamos en que Dios puso a estos líderes, varones, en la iglesia local para guiarnos también a nosotras. Estamos explotando dentro de los ministerios de la iglesia, de nuestro hogar, este diseño, este rol de ayuda idónea. De, bueno, necesitamos hacer algo. Bueno, yo ayudo. ¿Sabes qué? Necesito una idea para un juego. Yo tengo una idea. Necesitamos llamar a las chicas de la iglesia. Yo llamo. Yo puedo hacerlo. ¿Sabes qué? El ministerio no está yendo bien. Y bueno, ahí estoy yo para animar a mi líder y decir, podemos seguir adelante, hay que seguir confiando en el Señor. Estoy siendo esa ayuda que se necesita en la iglesia local, en mi familia. Entonces vemos dentro de Eva, esta primera mujer, por así decirlo, la primera esposa, también, este diseño, este rol que nos persigue en un sentido y que nos caracteriza a todas las mujeres, de ayuda idónea y de sumisión, que tenemos que abrazar, que tenemos que amar y vivir también. No solo en nuestro matrimonio, en el futuro, sino en nuestro hogar, en la iglesia local, en nuestras relaciones interpersonales como mujeres. Entonces,
esto es lo que podemos extraer de este punto acerca de la creación de Eva, de su propósito, de cómo fue creada, una criatura especial delante del Señor, creada cuidadosamente, con un diseño, un rol que nos caracteriza también a todas las mujeres después de Eva y que debemos amar y aferrarnos. Otra cosa que vamos a ver hoy día es la tentación y la caída. Ya, y para eso vamos un poquito más adelante allá en Génesis, que es Génesis capítulo 3. Ya es algo que tal vez hemos estudiado y escuchado muchas veces, pero que siempre podemos recordar lindas verdades de esto y prestar atención también al ejemplo de Eva. Entonces, eso está ya en Génesis 3, versículos del 1 al 6, y vemos versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Astuta, ya del hebreo arum, que significa, bueno, que esta palabra arum, astuta, deriva de la palabra aram, que significa astuto. Y generalmente es usada en un mal sentido. ¿Ya? No tiene que ver con esta astucia de algo bueno, sino que es utilizada esta palabra siempre en un mal sentido, en algo peyorativo. Es decir, cuando la palabra de Dios dice, pero la serpiente era astuta, no está diciendo que es algo bueno. ¿Ya? Y si esto es en el español, cuando hablamos qué significa astuto en el español, es una palabra que se utiliza para describir a alguien que es hábil para engañar a alguien o para conseguir algo. ¿Ya? Por lo tanto, la serpiente era astuta, era esta persona que era hábil para engañar y que por medio de eso quería conseguir algo. Ya tenía un fin ese engaño. Luego nos dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Y qué fue lo que realmente Dios dijo? Bueno, eso lo vemos en el capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice el Señor, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ya, entonces, realmente el Señor no dijo que no podían comer de todos los árboles del huerto, sino que solamente de uno. ¿Ya? Y por lo tanto aquí vemos que esta serpiente o esta persona que vemos acá, que era hábil para engañar, estaba tergiversando, estaba contradiciendo la palabra misma del Señor, al preguntarle a Eva, ¿cierto? Con que Dios nos ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y bueno, versículo 2 y 3 nos dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis, para que no muráis. Es decir, vemos acá también una respuesta de Eva un poco certera, ¿cierto?, a lo que Dios había dicho. Es decir, ella dice, bueno, sí, podemos comer de todo árbol, excepto de uno, ya recordando la palabra correcta del Señor, y ella también dice, ¿para qué? Para que no muráis, porque ella entendía también la consecuencia de desobedecer este mandato, que ciertamente ella moriría. Luego versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿no morirás? Ya una contradicción directa a la palabra del Señor. Dice pues versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y sabemos que realmente lo que él le dice acá en el versículo 6, en cierta forma es cierto, en cierta medida, porque al comer del fruto ellos podrían saber lo que es el bien de manera intelectual, al igual que Dios. ¿Dios conocía el mal? Sí, pero intelectualmente, no experimentalmente, ¿cierto?
Entonces, en cierta forma, Satanás, sabemos, esta serpiente astuta, le dice la mitad de la verdad, ¿cierto? Porque serían igual a Dios en cuanto al conocimiento intelectual del pecado, pero a la vez serían completamente distintos a Dios, totalmente distintos a Dios, ya que al desobedecer el mandato de Dios, no solamente conocerían el mal de una manera intelectual, sino también experimental, algo que Dios jamás ha conocido de manera experimental, porque Dios es santo, nunca ha pecado, no conoce el pecado, algo que Adán y Eva, si comían, sí iban a conocer, porque habrían de desobedecer el mandato de Dios. Pero ¿qué pasa aquí? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Y sabes qué? Yo quise enfocarlo allá puse Juan 2:16, pero es primera de Juan 2:16, en cuanto a la tentación de Eva. Ya, ¿cómo es que esta tentación va ligada con este versículo que encontramos más adelante en la Biblia? Entonces, vamos allá a primera de Juan 2:16. Voy a leerlo yo. Dice 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Aquí nos menciona tres cosas que también podemos ver acá en Génesis capítulo 3. Primero, la necesidad física ya de Eva, de alimentos, ¿cierto? Ellos podían comer y necesitaban comer, ¿cierto? Por lo tanto, apunta a este deseo de la carne. Dice versículo 6 que era bueno para comer. Ella vio que era bueno para comer, ya que esta tentación apuntó a esto, al deseo de la carne, a esta necesidad física, a su sensibilidad estética, ya que nos menciona 1 Juan 2:16, el deseo de los ojos. Ya ella dice ahí, versículo 6 del capítulo 3 de Génesis, era agradable a los ojos. Luego, a su curiosidad intelectual, la vanagloria de la vida. Era deseable para la sabiduría. Era codiciable para la sabiduría. Por lo tanto, vemos esta tentación y finalmente la caída, sabemos finalmente que ella toma del fruto, come, le comparte a Adán, ¿cierto? Él come voluntariamente, desobedece el mandato del Señor. Y vemos finalmente esta tentación y esta caída. Y la palabra del Señor nos enseña que claramente Eva fue engañada. Ya Satanás, con esta habilidad de engañar, engañó a Eva al contradecir la palabra del Señor. Bueno, ¿no era que Dios dijo que no podías comer de ningún árbol? Bueno, y no vas a morir realmente. Bueno, ¿sabes que el día que comas vas a ser igual que Dios? Y ella vio que era bueno para comer, que era agradable a los ojos, que iba a alcanzar la sabiduría como Dios, y lo comió. Y no queremos decir con esto de que porque Eva fue engañada es inocente, sin duda es culpable. Ella también entendía, y lo vemos en este pasaje, de que ella sabía que no podían comer de ese árbol porque el día que comieran iban a morir. Ya, pero sin duda también la serpiente astuta engañó a Eva. Sabemos también que esta serpiente astuta es Satanás. Ya, la serpiente antigua que es mencionada ya en Apocalipsis versículo 12, no es necesario que vayamos allá, pero sabemos por este pasaje ya en Apocalipsis que la serpiente astuta, esta serpiente antigua, era llamada el diablo y Satanás, ya el enemigo del Señor.
Por lo tanto, vemos a Eva siendo tentada y cayendo en pecado junto a Adán, y sabemos que eso trajo consecuencias. Consecuencias para el hombre, para la creación, pero también para ella. Y hoy día vamos a ver dos consecuencias. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 3 también, versículo 16. Y es interesante como solamente en este versículo vemos dos consecuencias para Eva. Primero, ataca las dos relaciones más importantes de una mujer: la relación con sus hijos y la relación con su esposo. ¿Ya? ¿Qué nos dice Génesis capítulo 3, versículo 16? A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos. Ya la maternidad. Esto estaba destinado a ser algo hermoso, algo precioso, disfrutable en su totalidad, pero finalmente vemos que por consecuencia del pecado ella iba a dar a luz con mucho dolor. Se iba a convertir en una experiencia poco agradable, que la iba a exponer en peligros. Ya que muchas mujeres hoy, pero no solo hoy, sino a través de la historia, han perdido incluso su vida a la hora de dar a luz. ¿Ya? Y esto es sin duda el recordatorio y el reflejo de la consecuencia para la mujer por el pecado de Eva. ¿Ya? Esto no quiere decir que la maternidad es algo malo, sino que es algo bueno, pero sin duda se vio afectada por el pecado al experimentar lo que es el inicio de la maternidad, el dar a luz con mucho dolor, ya formándose a veces en una experiencia no tan agradable para nosotras. Y luego, ¿qué nos dice? Pondré enemistad entre... Bueno, y tu deseo, será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y tal vez la parte de este versículo es una de las más difíciles de interpretar, que ha sido tergiversado a lo largo de la historia. En su tiempo esto se daba connotación a lo que era el deseo sexual, pero realmente es una incorrecta interpretación. Y la verdad es que esta parte de este versículo tiene que ver con el conflicto que va a existir entre los géneros, ya entre el hombre y la mujer. Por lo tanto, al haber un conflicto entre ellos, también habría un conflicto en sus roles. Antes de la caída, Adán ya era líder, ya era la cabeza. Él lideraba de una manera sabia, de una manera tierna, y Eva se sometía voluntariamente, siendo un perfecto ejemplo del plan de Dios para el matrimonio. Ellos vivían sus roles en armonía, pero finalmente por el pecado de Adán y de Eva, Adán comenzaría a liderar con dureza. Ya no iba a ser tierno, no iba a ser sabio, se iba a equivocar, iba a liderar de una manera áspera, iba a ser abusivo por causa del pecado. Y la mujer finalmente se irritaría bajo la autoridad del hombre y desearía dominarlo. Y esta es la idea, que la mujer constantemente va a estar deseando dominar al varón, tomar el lugar del varón. Por lo tanto, lo que nos enseña este pasaje es que va a haber un conflicto entre ellos y por lo tanto también un conflicto en sus roles, y eso lo vemos a lo largo de la historia. A lo largo de la historia vemos hombres que lideran tanto en el matrimonio como en la sociedad de una manera abusiva, con violencia hacia la mujer. Esa es una realidad histórica hasta el día de hoy, pero así también vemos cómo la mujer ha luchado constantemente por tomar el lugar del varón, en la familia y en la sociedad. Entonces, vemos también cómo se hace realidad esta consecuencia a lo largo de la historia. Pero finalmente, la esperanza a la que se aferró, ¿ya? La esperanza a la que se aferró, y eso lo encontramos en Génesis 3:15, que es conocido como el protoevangelio. Tal vez ya lo hemos escuchado antes, tal vez sea algo nuevo. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta la herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar.
el contexto de este pasaje es el Señor hablando a la serpiente, dando a la serpiente sus consecuencias por haber engañado a Eva, y le dice, yo voy a poner enemistad entre tu simiente, tu descendencia, por así decirlo, y la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer. Y la simiente dice, esta, es decir, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, hará una herida mortal, y tú le herirás en el calcañar. A la simiente de la mujer, es decir, Satanás haría un ataque a esta simiente de la mujer, pero finalmente quien vencería y aplastaría y destruiría totalmente a esta serpiente astuta, que sabemos que es Satanás, sería la simiente de Eva. Sabemos, porque tenemos toda la revelación, que esto es el comienzo, es la primera buena noticia, es la primera pincelada de este cuadro que nosotros llamamos evangelio, que llamamos buena noticia, que es que vendría un Salvador, que vencería la muerte, el pecado y a Satanás a través de su sacrificio, su resurrección y toda la obra de Jesucristo. Ya, pero es a esta esperanza a la que se aferró. ¿Sabes por qué? Porque Eva, por el pecado que ella cometió, ¿sabes que ella podría haber dejado de ser madre? Tal vez ella podría haber sido desterrada totalmente a vivir una vida en soledad, lejos de Adán, por haberlo tal vez involucrado, ¿cierto?, en este pecado. Pero Dios tuvo misericordia y le permitió seguir siendo madre, aunque iba a padecer dolor. Le permitió seguir siendo esposa y estar al lado de Adán, pero fuera del huerto. Y ¿sabes qué? Gracias a que ella podía seguir siendo madre, el Señor dice, de tu simiente, de tu descendencia, vendrá uno que vencerá totalmente y completamente a tu enemigo mortal, que es la serpiente astuta. Y Eva sabía esto. Es por eso también que vemos en el capítulo 4, versículo 1, cuando habla de Caín y Abel, dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Sabes que algunos comentaristas dicen que ella se gozó? Cuando tuvo un hijo, ella se gozó porque ella recordaba esta esperanza. Algunos dicen que por ahí tal vez Eva pensaba que este era el que iba a herir totalmente a la serpiente, pero no lo sabemos, pero es una esperanza a la que ella se aferró, que de su descendencia vendría alguien que destruiría totalmente la obra de esta serpiente astuta de Satanás. Por lo tanto, Eva también vemos que aunque vivió una vida donde pecó, donde tuvo que vivir las consecuencias de su pecado, se aferró a la esperanza del Evangelio y del Salvador que vendría. Es un ejemplo de una mujer de arrepentimiento, de que continuó en los caminos del Señor. No tenemos mayor información de eso, pero creemos que sí, que ella se aferró a esta esperanza y que fue clave en el plan del Señor. Entonces, tal vez como para finalizar, podemos sacar ya algunas aplicaciones que tal vez hemos mencionado a lo largo del estudio. Y es que Eva es la representante de las mujeres, es la primera mujer creada, ya ella es la madre de todos los seres vivientes. Y a través de su creación, lo que decíamos al principio, Dios nos muestra desde el comienzo el valor que le da a la mujer, a través de la manera en que Él creó a Eva. Un Dios que la creó directamente, no de la nada, no del polvo, sino que de carne, de hueso, la moldeó de una manera cuidadosa, la formó con un propósito, la formó de tal manera que supliría una necesidad en la historia de la humanidad. Y por ejemplo, biológicamente, ¿cierto?
creó a la mujer con un aparato reproductor, un útero, de tal manera que al complementarse con el varón pudiera dar vida, pudiera dar origen a la humanidad. Sin duda, Dios le da un valor a la mujer desde el principio, desde el comienzo. Por lo tanto, podemos preguntarnos en esta hora, ¿creemos esto? O cuando en la universidad nos dicen, la Biblia es machista, Dios es machista, Dios no valora a la mujer. ¿Creemos eso? ¿O recordamos que Dios da un valor especial a la mujer desde el comienzo? Con Eva, desde la manera como la creó, del propósito por el cual le dio al crearla. Y abrazamos esa verdad y agradecemos y adoramos a Dios por darnos valor, por amarnos. ¿Estamos contentas con ser mujeres o nos quejamos? Sin duda sabemos que hay injusticia en este mundo por ser mujer. Eso es real. Pero encontramos nuestro valor como mujeres en la palabra a través de Eva, a través de la maternidad, de ser esposa, de ser ayuda en nuestra iglesia local, a través de la sumisión, que es algo que da también gloria a Dios. En cuanto a la tentación, ¿cierto? Y a la consecuencia que trae la caída de Eva, podemos ver que Dios fue misericordioso con Eva. Y esta es una característica de Dios que sin duda podemos aplicar a nuestra vida. ¿Cómo es que, así como Eva, cuando pecamos y vivimos las consecuencias, podemos ver la misericordia de Dios? No tenemos mayor relato, pero Eva podría haberse quejado tal vez de, bueno, ¿por qué tengo que parir con dolor? ¿Por qué tengo que estar siempre deseando la posición del varón? Pero también ella pudo decir, bueno, gracias Señor por permitirme ser madre, a pesar de que pequé, por permitirme seguir siendo esposa, a pesar de que pequé. Estamos siempre viendo a Dios y quejándonos por las consecuencias de nuestro pecado, o estamos agradeciendo la misericordia de Dios. ¿Sabes que ayer estaba escuchando una predicación de Damaris Karbach, no sé muy bien pronunciar su apellido? Ella dio una enseñanza en la conferencia de Aviva Nuestros Corazones en el año 2015. Y ella manifiesta su pecado desde la adolescencia, que este pecado era la vanagloria, que ella quería ser famosa, que ella quería ser conocida, que ella era orgullosa. Y sabes que ella dijo algo que todas se rieron en el auditorio, pero yo pude ver en su cara una tristeza y una convicción. Y ella va y dice, yo era muy orgullosa, yo no sé cómo el Señor no me mató. Y todas se reían, pero ella lo dijo con una convicción y con un dolor también en su vida. Porque ¿sabes qué? Ella decía, yo soy orgullosa. Dios podría haberme quitado la vida así por mi pecado. Pero ella dice, Dios tuvo misericordia de mí, me permitió seguir viviendo, me permitió corregir mi pecado y, bueno, finalmente ser la mujer que hoy es, que es usada en las manos del Señor. Y sabes que ella se enfoca en eso, en la misericordia de Dios. Y a través del ejemplo de Eva podemos ver eso, cómo es que a pesar de que Eva pecó, no un pecado menor, el primer pecado que encontramos en la humanidad, a pesar de eso Dios tuvo misericordia. Pudo haberle quitado la vida, pudo haberle dejado de ser madre, ella tal vez pudo haber estado desterrada, pero Dios tuvo misericordia de ella. Y ese también debe ser nuestro enfoque, ver a ese Dios misericordioso. Y finalmente esa esperanza a la que ella se aferró, de que vendría un Salvador que destruiría, ¿cierto?, la obra de Satanás. Es una esperanza a la cual nosotras tal vez ya no hemos aferrado en cuanto al Evangelio. Creemos en el Señor Jesucristo, pero sin duda debemos seguir aferrándonos a ella día a día. En cuanto a nuestra santificación, tal vez decir, bueno, hay días que estoy como Pablo allá en Romanos 7 diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Luchando codo a codo con el pecado, sufriendo por el pecado o por las injusticias de esta vida, pero me aferro a la esperanza de que un día el Señor volverá por su iglesia, destruirá las obras de Satanás, ya
para siempre. Él un día será lanzado al lago de fuego y nosotros viviremos una eternidad sin pecado, con un cuerpo glorificado, junto al Señor. Entonces vemos a una mujer que nos enseña muchas cosas de cómo Dios se relaciona con la mujer, cómo Dios ve a la mujer, cómo como mujeres debemos ver a Dios dentro de nuestro pecado y de las consecuencias que trae nuestro pecado. Vemos una mujer que se aferra a una esperanza. Esta acción es una acción que debemos imitar, la esperanza de que un día la obra de Satanás será destruida a través de la obra completa del Señor Jesucristo. Ya no solo a través de su muerte, sino también a través de su venida, ¿cierto? Y de que Él le lanzará al lago de fuego, ¿cierto? Y el pecado no estará nunca más en la tierra, en nuestra vida. Entonces, bueno, esas son las aplicaciones, eso es lo que he querido presentarles hoy. Agradezco mucho el que puedan estar. Voy a dejar de compartir. Voy a ver.